Bienvenidos a este espacio de Política con Crítica. Hoy abordamos un tema clave para la política peruana, la Ley de Paridad y Alternancia, una legislación que ha generado tanto apoyo como controversia en la sociedad, tanto que busca garantizar la igualdad de género en la representación política y promoviendo la participación equitativa de mujeres y hombres en las listas electorales para cargos públicos. La intención de esta ley es clara: fomentar la mayor inclusión de las mujeres en el ámbito político y crear y cerrar brechas de desigualdad que han existido históricamente en el acceso de los espacios en toma de decisiones. Sin embargo, no han faltado las críticas en cuestionamiento de su efectividad y su impacto en la calidad de la representación política. Bueno, hoy conversando con los dos expertos en la materia, nos encontramos con Carlos Valverde Buenas tardes. y también por su parte Ángel Lazo Panduro. Buenas tardes, sí, muy agradecido de ser parte de este espacio, ¿no? De política con crítica, y esperamos que podamos hacer muy buenos comentarios sobre este tema, sobre el que giran en torno a controversias, y bueno, gracias por el espacio. Sí, podemos ir de frente ya al asunto, de ver su punto de vista de cada uno de ustedes, intentar de fundamentar más que todo en el punto de en qué manera creen ustedes que la paridad de alternancia ha fortalecido la participación política en el Perú. Bueno, para empezar, desde la promulgación de esta ley se han tenido objetivos para, primero, en las elecciones del 2021, tener una mayor participación de mujeres en las listas e incluso llegar a incrementar esta participación del 40% hasta el 50% en las elecciones desde el 2031, según dice la ley. Y como hemos visto, la cantidad de mujeres que han participado en las elecciones del 2021 han sido considerablemente más, y también se espera de que sean aún más para para las próximas elecciones. Sin embargo, revisando las estadísticas de los impactos, no necesariamente que más mujeres estén en las listas implica que más mujeres van a ser elegidas. Vemos pues que, según las estadísticas, los hombres siguen teniendo más cargos en las elecciones como regidores, alcaldes, etcétera. Y esto, si bien la ley contempla mayor participación de mujeres, no se logra tanto, ¿no? El impacto no es tan notorio después de pasar las elecciones. Bueno, justamente hablando de cómo, qué impacto ha tenido esta ley. Pues como dice el colega aquí presente, tenemos entendido que, pues en efecto, ¿no? Tiene un gran impacto porque ha cambiado mucho la lógica y la estructura en la que se establecían las listas electorales, ¿no? Hoy en día, en la mayoría de listas, como dice, hay un aumento en la cantidad que se requiere o en la cantidad que se solicita que tengan listas electorales en cuanto a proporción de números, de cantidad de hombres y mujeres. Esto desde un principio evidencia un gran impacto porque claramente, al ser como un tipo de normativa que de alguna forma da la obligatoriedad de que se dé esta figura, ¿no? En las listas electorales, nos damos cuenta de que en efecto van a empezar a ocupar más cargos mujeres dentro de esas instancias, ¿no? Porque estas como tal van a tener más participación. En un sentido, podemos ver que puede reforzar mucho la participación política como un mecanismo, como tal, refuerza los mecanismos de participación política, pues esto está permitiendo que un grupo que antes estaba muy excluido de la política se sumen, porque al haber esta, por así decirlo, accesibilidad por parte de la ley hacia los grupos de mujeres,
el género de las mujeres en sí, nos damos cuenta de que beneficia, ¿no? Porque al necesitar esta cantidad de mujeres en proporción a hombres, se va a llamar, ¿no? En la lista de las mujeres y esto va a permitir que haya más participación. Y claro, como dice el colega, ha crecido mucho esto a lo largo del tiempo, pese a que no ha tenido un crecimiento, por así decirlo, alto en cuanto a la cantidad de mujeres dentro de cargos electorales o en participación en general, ha habido un aumento había un aumento en sí, ¿no? Así sea así ha ido corrido desde el 5%, subiendo anualmente un 3%, en cada elección, ¿no? Van subiendo, pero también en proporción a esto, en cada elección, como dijo este colega, se ha ido también pidiéndose más, hasta llegar a un tope en el que ya para las próximas elecciones se va perfilando que se va a pedir hasta el 50% de participación, ¿no? Y hay que ver esto, como digo, tiene un aspecto positivo en cuanto hace que los mecanismos de participación política sean más integrativos, por así decirlo, e inclusivos. Hay que ver ya desde un punto más técnico, puede haber, como dijiste en principio, controversias. Controversias, ¿por qué? Porque realmente el hecho de que un género tenga más incidencia o se dé más hegemónicamente o crezca en número dentro de un sector de trabajo estatal, o mejor dicho, dentro de alguna de las instituciones, realmente garantiza que estas instituciones sean más efectivas, funcionen mejor, o tengan, o vuelvan y tengan un mejor impacto, o generen mejores políticas. Eso es controversial, ¿no? Porque habría que ver cuáles son los criterios que utilizamos para poder argumentar esto. Pero en principio, como bien ya concluidamente, esto ha servido para que la participación política se dé con, por así decirlo, más equidad en un sentido, pero habría que ver si esta equidad al final termina siendo positiva o negativa, ¿no? Sí, por supuesto. Esta implementación de la ley, como mencionan, tal vez no sea un remedio a esta situación, tanto que su impacto en la participación ciudadana dependería más de los factores de la educación política, la movilización social y así mismo, ¿no? Y se logra un equilibrio realmente en la representación de las mujeres en cargos políticos y la sociedad para empezar a ver más accesibles estas cuotas. También otro punto importante se menciona sobre los méritos, o sea, el acceso necesariamente meritocráticos a los puestos. ¿Qué opinión tienen acerca de esto? Bueno, para empezar, en ninguna parte de la ley 3099/6 habla de poner ciertas vallas para que la cantidad de mujeres o la cantidad de hombres que vayan a las listas, que inicialmente son un 40%, tengan cierto nivel académico, cierto nivel de conocimientos políticos, etcétera, sino que simplemente es una ley que establece cantidad, es decir, el 40%. Listo. Hasta ahí se queda. Y esto, lamentablemente, si bien el objetivo no es resolver este problema eh, de la calidad política que tenemos, logra, logra mantenerlo, logra mantener dicho problema. Porque al establecerse una valla, unos candados de calidad política o de calidad del candidato para poder gobernar en política, no se consigue pues mejorar el ejercicio dentro del Estado. Y lamentablemente seguiremos con estos políticos que establecen proyectos de ley que no logran resolver los asuntos públicos, como por ejemplo la inseguridad ciudadana, que acá últimamente está asolando al Perú de una forma terrible, o incluso varios otros asuntos como el de la vivienda, los asuntos económicos, porque el MEF, si bien de vez en cuando hacen informes sobre sus presuntos logros, esos logros no los termina siendo, no termina siendo del MEF, sino termina siendo del BCRP. Incluso dentro, dentro del Congreso y del Poder Ejecutivo, si les preguntamos
a la población civil qué es lo que piensa de ellos, van a decir que ni siquiera los representa. Es decir, hay una crisis en representación que no va solo por cantidad de hombres o mujeres dentro del Estado, sino que va de sus acciones. Al final, la representación no es cuantitativa, sino es cualitativa. Es por el ejercicio político, el ejercicio público que hacen y la forma en cómo intentan resolver o agravan la situación del país. Bueno, es muy interesante, ¿no? Conocer esta opinión de si, al final esto, en torno a la meritocracia, qué relación termina teniendo, ¿no? Nos damos cuenta que, pese a que la ley busca tener, una mejora dentro de lo que es la participación política como mecanismo en sí, tiene sus problemas, ¿no? De que al no plantear una estructura o al menos filtros, no hay una calidad en cuanto a las personas que postulan dentro de las listas electorales, pero esto ya es un problema que va más allá del género, ¿no? Se lleva años, muchos años en el Perú, permitiendo que las listas electorales presenten candidatos que de repente no son aptos por la profesión, por el ejercicio, a veces porque incluso no tienen los récords académicos, o al menos las cualidades académicas para llevar este tipo de cargos, puesto que no tienen esta formación académica esencial. Aún así, se terminan viendo muchos en listas, y no solamente son mujeres, sino también son hombres, ¿no? Y hay que ver que de por sí ese ya es un problema que lleva mucho tiempo y el cual no se ha podido resolver hasta ahora. Como podemos ver, ¿cuánto tiempo persistirá, ¿no? Este problema de los filtros que no se establecen? El gran problema también que existe con esto, que genera otro conflicto a su vez, es que hay muchos lugares del Perú que no tienen a las personas suficientemente capacitadas incluso para estos cargos. Así tengan rangos académicos, hayan tenido una buena formación académica, o al menos tengan la formación académica superior, por así decirlo, estudios superiores, esto no los hace aptos necesariamente, ¿no? Tenemos que entender que dentro de entender cómo funciona la política existen muchos cargos que se ocupan o que se deberían ocupar de acuerdo a ciertos conocimientos que se deben tener sobre estos. En principio podemos ver que en muchos cargos se necesita gente que haya estudiado una carrera de ingenierías, en algunos casos carreras técnicas, en otros casos carreras que ya se relacionen más al ámbito de entender la política en sí, la participación y otros aspectos. Y tienen que ser complementarios, ¿no? Deberían, sí, eso es una opinión, ¿no? Al final, deberían haber esos filtros, quizás sí. ¿En qué tanto afectarían? Hay mucha gente que no podría encajar dentro de esos filtros. Y en lugares en el Perú donde la educación no alcanza aún en su pico más alto, no se ha reestructurado, no funciona tan bien aún o no se está volviendo potencialmente competitiva, podemos ver que va a haber este problema, ¿no? No va a haber las suficientes personas capacitadas o al menos las suficientes personas calificadas para entrar dentro de esas listas, entrar dentro de esos cargos, y va a ser lo mismo, ¿no? Así se aplique o no se aplique esa ley, va a ser lo mismo porque no habrá la suficiente cantidad de personas calificadas dentro del departamento, del distrito o de la ciudad en sí. Quizás en algunos ámbitos sería beneficioso, en algunos lugares, como pueden ser en ciudades más grandes como Lima o en las ciudades costeras, o incluso en algunas ciudades de la sierra, pero en algunos otros lugares, incluso a la misma costa, no, va a seguir siendo un problema porque no va a haber la cantidad suficiente de gente capacitada. Sí, como mencionan estos aspectos más relevantes de esa ley, de que pueda ser una herramienta para empoderar a ciertos sectores de la sociedad, como mencionan, y al promover una inclusión de las mujeres en posiciones claves. Se puede crear un entorno político más diverso, que pueda mejorar ciertas realidades, necesidades en su totalidad, ¿no? Sin embargo, surge estos cuestionamientos sobre si esta ley amenaza los principios
de meritocracia, pues algunos creen que es la obligación, ¿no?, de cumplir esas cuotas de género que podrían llevar así que se elijan candidatas o candidatos en general, no necesariamente calificados. Y eso también integra ya a los partidos políticos que tienen ese deber de cumplir con esta ley. ¿Ustedes creen, en términos generales, si hay otro mecanismo, otra reforma que sea necesario para seguir avanzando con esta inclusión política con las mujeres? Yo creo que sí, ¿ah? Porque según la Constitución, que es lo más, bueno, la Carta Magna, que es el documento más básico para establecer criterios, eh, los requisitos para poder postular son ser peruano o peruano de nacimiento, cumplir con cierta edad. En el caso del Congreso actualmente son 25 años y para ser presidente o presidenta son 35 y tener derecho al sufragio. Salvo por haber cometido un delito y ser condenado en primera instancia y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la jurisprudencia, una vez pasa la, la, una vez se cumple, ¿no?, la sentencia, quien ha cometido ese delito ya puede volver a postular porque ya cumplió lo que debía hacer. Entonces, vemos pues que estos son tres requisitos excesivamente básicos. No se pide más a los candidatos y candidatas, no se pide cierta formación política, no se piden escuelas, no se pide conocimiento sobre el funcionamiento del Estado, sobre el funcionamiento del Poder Judicial, etcétera. Y al ser tan básicos, si bien logran incluir a una gran parte de la población peruana, no, no terminan pues teniendo una adecuada calidad de gobernantes. Vemos por ejemplo, el caso de Pedro Castillo o de Dina Boluarte, que han sido personas bastante, digamos, bastante normales, como nosotros, personas de a pie, pero que justamente como han sido personas de a pie, no han tenido un gran gobierno. Vemos pues que con Pedro Castillo incluso han habido controversias por cómo él se expresaba o por cómo él hablaba del funcionamiento del Estado. Con Dina Boluarte vemos un gobierno pésimo, un gobierno paupérrimo que en lugar de resolver problemas, los genera y los genera. Incluso cuando ella asumió el cargo como presidenta, se hicieron un montón de protestas en su contra que terminaron con más de 50 fallecidos. Y esto, lamentablemente, es algo desde ya hace muchos años, ¿ah? Porque esos requisitos no solo afectan a lo que sería el Poder Ejecutivo, sino que afectan al Poder Legislativo, que la exigencia para ser congresista es de por sí mucho más básica que para ser presidente o presidenta. Esos 25 años, pues, no logran establecer buenos candidatos al Congreso y terminamos con personas cuya formación llega a ser pésima. Yo recuerdo que había un partido político que había inscrito a un hombre que era soldador, que hacía jaulas de metal y que no tenía ni primaria ni secundaria. Era una persona analfabeta que postulaba al Congreso porque quería rellenar lista encima. No porque haya sido miembro del partido, bla, 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 no, sino que ya estaban al último minuto y tenían que rellenar la lista electoral. Estas son cosas que no pueden ser, pues es necesario subir los candados, establecer escuelas de formación dentro de los partidos, financiarlas sea por financiamiento público o privado, y también permitir un mayor financiamiento privado, porque lamentablemente y con los casos de corrupción se ha limitado esto por temor a lavado de activos. Y limitar esto da lugar a que a través de financiación ilegal se aporte dinero a los partidos, cosa que no queremos. Queremos financiación legal. Y eso se hace justamente permitiendo que las empresas privadas formales puedan aportar dinero a los partidos y así eh, dar, darles una mayor participación. Y no tanto darle participación bajo la mesa a mineros ilegales o personas que hacen tal ilegal o extraen petróleo, etcétera, y mercados negros.
Bueno, justamente, ¿no? Escuchando un poco lo que nos dices, yo creo que en algún punto no hay que ser tan condenativos, ¿no? Con esta ley de paridad, porque si bien no refuerza la meritocracia, como tal, no es tanto el fin de esta ley, sino el fin de la ley en principio la vemos como con la intención de promover más la participación de un grupo que ha sido históricamente oprimido, ¿no? Como es el que es las mujeres, y más aún en un país como el Perú, que ha tenido estos, esos problemas, ¿no? Con la visión de lo que entendemos como mujer, ¿no? Ha habido, pues, una imagen de superioridad del hombre ante la mujer en política, históricamente. En Perú ha habido esta posición, ¿no? De que el hombre tiene que estar ahí y la mujer no. ¿Y cómo lo vemos en un principio? De que desde un inicio el voto era diferente, es decir, el voto se le daba mayormente a los hombres, es decir, las mujeres no tenían participación para votar dentro de política y los hombres sí. Y había otros grupos oprimidos, ¿no? Que en aquel entonces eran las clases más bajas, a los cuales las personas con analfabetismo también estaban excluidas. Luego se va buscando que todas las personas se vayan integrando al voto y también buscando de que ciertas personas que participen en esas elecciones, que al final también termina siendo una participación, un mecanismo, tengan más espacios, ¿no? Todas las personas puedan tener más espacios de estos votos y ver los problemas que acontecen entre nosotros como género, generalmente. Pues las mujeres no tienen los mismos problemas que los hombres y ni los hombres los mismos problemas que las mujeres. Esto ha hecho que esta ley ha hecho que al haber más mujeres también dentro de ese Congreso, dentro de, dentro de de los ámbitos de instituciones del Estado, también se den más propuestas para mejorar condiciones en las que las mujeres son más vulnerables que los hombres. Por ejemplo, está el caso del acoso, y otros, problemáticas, ¿no? Entonces no hay que ser tan condenativos con la ley, porque si bien no establece estos nuevos filtros bueno, filtros en sí para que hayan profesionales de calidad, si bien no establece esto, ese no es tampoco el fin, no es el fin en sí de la ley. Y yo quisiera hacer, de todas formas, que me respondas un poco a eso, ¿no? Si tú al final opinas que esta es una ley en proporción positiva, negativa, en cuanto a su finalidad, o crees que al final termina siendo negativa, incluso dentro de su finalidad. Me parece que no has entendido la pregunta inicial de Rodrigo, ¿ah? Que es que qué otras propuestas o qué otras leyes habría que impulsar para poder implementar, bueno, para poder complementar la ley o para poder mejorar la situación. Ya, respecto a tu pregunta, la ley tiene un fin noble, que es establecer mayor participación de mujeres dentro del Estado. ¿A través de qué? De su cantidad en listas. Pero tiene un problema, es establecer una cantidad por establecer una cantidad. No establece una malla eh, académica, formativa, etcétera, para tener mujeres de calidad. No es solo incluir cierta cantidad de mujeres o cierta cantidad de hombres, que son 40% como mínimo, y para después del año 2031 establecer 50%, y lamentablemente este requisito simplemente cualitativo no, no es suficiente, porque más allá de la ley hay varios otros asuntos como el tipo de leyes que pueden establecer una vez esas personas, una vez dentro del Estado, o la forma en que podrían gobernar. Y ahí hay un montón de factores más que también habría que resolver. Y no se puede, pues, pensar exclusivamente en la ley, porque como te digo, la ley es simplemente establecer una cantidad de mujeres o de hombres y listo. Sí, sí, o sea, sí se entendió, sí, sí, entendí la pregunta de Rodrigo, sino es que estaba hablando un poco de lo que decías, ¿no? De la alternativa en sí a esto, pero justamente estamos diciendo que, hablando de la finalidad de la ley en general, como dices bien, tiene un fin noble. Y claro, que eso no garantiza los estándares de calidad, es un hecho, ¿no? En gran parte, pero en sí el hecho de que no exista tampoco garantiza este ámbito de calidad, sino también sigue, si no existiera esta ley, si no se diera esta ley, si no se hubiera dado,
seguiríamos pues con el mismo pensamiento histórico, ¿no? Que históricamente se viene propagando, que es que la participación del hombre es mejor, y, y eso, al final termina siendo un problema porque terminamos sesgados un- bajo una idea y no podemos ver más allá de eso, ¿no? Y hay que entender, como te digo, que al final sí cumple la ley su objetivo, ¿no? Que es tratar de darle más participación política a un grupo históricamente de mujeres. Por lo tanto, yo en ese sentido no creo que el hecho de poner un tipo de ley que al final aumente la calidad va a hacer que necesariamente las mujeres puedan ser más incluidas en esos espacios. Es más, ¿no? Yo creo que reformar, para ver que hay otra reforma aparte de esta, o otra ley aparte de esta, tendría que ser complementaria a esta en sí, porque esa ley tiene que existir de alguna u otra forma, puesto que hay que entender que al final, si bien la calidad no se va a poder definir porque no hay ese estándar, el hecho de que también dentro de listas electorales se puedan presentar tanto un 50%, uno y el otro, va a hacer que en ese puede hacer que ese 50% incluso sea más calificado, en un sentido de que va a tener que, em, dentro de ese 50% todos van a tener que luchar para ver quién está ahí, ¿no? Y obviamente dentro de los partidos es posible que se empiece a fomentar más el ámbito del mérito, ¿no? Porque al haber una menor cantidad de repente de hombres y una cantidad equitativa de mujeres, va a hacer que en efecto los partidos, las personas que quieran entrar dentro de esos cargos compitan más internamente dentro de un partido político, ¿no? Y no se va a dar la figura de que de repente se va a seguir dando la figura que hasta hoy en día sabemos que es normal que las personas que más aportan o están comprometidas con el partido y más aún con un aporte económico puedan postular a incluso a cargos como el Congreso, ¿no? En cierto sentido, podemos ver que en consecuencia posiblemente esta ley, o al menos de forma teórica, sí podría aumentar la meritocracia en cierto aspecto, ¿no? Porque el estar más reducido esto hace que más quieran estar dentro del cargo y genera un conflicto que al final se va a tener que resolver de la forma más objetiva posible. Pero yo digo que en ese sentido, como vuelvo a recalcar, la ley cumple su objetivo y es algo que te estaba cuestionando, ¿no? Si tú crees que al final la ley cumple su objetivo o no, ¿no? Y bueno, incluso digo que dentro de la reforma que planteas, habrían ciertos puntos que tendrían que verse con más detenimiento para ver si en realidad son factibles al fin y al cabo y van en concordancia con lo que busca la ley, ¿no? Sí, muchas gracias por su intervención de ambos. Y por último, la verdadera medida del éxito de esta ley, podemos entender, de la ley de la paridad y alternancia, radica en encontrar un equilibrio entre la inclusión y la excelencia. Hemos llegado a rescatar eso entre ambos ponentes y ese equilibrio que permita fortalecer, obviamente, tanto la democracia como como la representación en el país. Y ya para cerrar con ambos, quisiera que dieran un punto de vista, si tanto cómo se ha desarrollado esta ley y cómo ha resultado la medida en tanto que resuelve los verdaderos problemas de solución, en tanto la desigualdad de las mujeres que han tenido en la política pública. Bueno, como os he ido comentando, el objetivo de la ley era que la participación de mujeres dentro de las listas sea mayor, se ha logrado, y sin embargo no, no ha tenido tanto impacto dentro de lo que serían las elecciones de mujeres, más allá de estar en las listas. Porque, como he mencionado, según las estadísticas consultadas, aún así se han elegido a más hombres que mujeres. Y además, como también se dijo, esta ley eh, no tiene una exigencia meritocrática mayor para las listas de mujeres, sino que se cierra en esto de la edad, el derecho al sufragio y ser peruana de nacimiento, nada más. Es decir, eh, continúa con este problema latente que ya arrastra el Perú en su democracia desde hace varios años, que es que la calidad de los futuros políticos y futuras políticos no sea tan alta y dentro del gobierno no tengan pues un gran desempeño. Bueno, sí, ¿no? Sí, como bien está diciendo,
se cumple el objetivo al final, se cumple el objetivo, y creo que en ese sentido lo que hace la ley es importante, ¿no? Más allá del punto de vista que tiene el colega en sí, que es que simplemente hay otras cosas más que resolver y todo eso, yo creo que dentro del punto de vista al final la ley termina siendo lo suficientemente efectiva. Cumple con un fin, de cumplir con su fin, cumple con el fin es estipulado, y al final otros objetivos que se puedan tener dentro de los problemas o las debilidades que tiene nuestra democracia se pueden ver con otras leyes y se pueden complementar, que al final sí, en parte, yo creo que refuerza mucho lo que es el sistema democrático, quizás no tanto el ámbito meritocrático, ya que no es su pretensión. Y en torno a esto, creo que podemos entender que esta ley, al menos desde el punto de vista mío, es importante y es trascendental, ¿no? Y marca un hito en lo que es históricamente la participación de las mujeres en cuanto a política en el Perú. Bueno, les agradezco mucho por haber participado, por su tiempo y sus opiniones, tanto en este análisis, y esperamos que este diálogo contribuya a una mayor reflexión sobre cómo avanza el sistema político más inclusivo, equitativo y meritocrático. Y nuevamente, gracias y hasta pronto. Gracias, igualmente. Muchas gracias.